Hola, hola, Hare Krishna, todas glorias a Prabhupada. Estamos con Camilo Prabhu de Argentina y está en Australia. Y yo aquí en Vrindavan Dham. Y en estos minutos que siguen vamos a hablar de la cuestión, ¿se dice? Del asunto de la... ¿Cómo se dice? Dress code. El tema. El tema de la de la vestimenta. Sí. Entonces, adelante. Bueno, Hare Krishna, gracias por hacer esta entrevista. Y en realidad, no sé si conoces algo que se llama Notebook LLM. Es una especie de ChatGPT que funciona solamente con los links que uno le pone. O sea, Ajá. hice un poco de research. Todos los links están en inglés. O sea, no te molesta si vamos cambiando, pero... No, pero lo más hablamos en español, pero Sí. que así los devotos que hablan solo Que hablan español, español. van a poder entender. Ok. Bueno, no sé por dónde te gustaría empezar. Como tú quieres. El contexto, a los devotos que miran, hice una video, tengo una cadena que se llama Easy Bhakti, donde hablo específicamente de la vestimenta, ¿se dice vestimenta? Muy bien. De la vestimenta en ISKCON, del Yukta Vairagya, etcétera. Y Camilo Prabhu me dejó un mensaje hablando de un amigo a él que está seguramente mirando este video. Hola, Prabhu. No creo que lo vaya a mirar, pero bueno. ¿No lo va a mirar? No, me dijo que no le gustaría participar y no quiere que diga su nombre ni nada. Entonces, Así que... pues no le damos su nombre, pero que Pero mire bueno, al ya. mínimo. Si él está preguntando y hablando de esto, pues, como se dice, if you're gonna... Bueno, Sí. haga lo que quieres, Prabhu, hagas lo que quieres, pero tú empezaste, entonces acabamos, ¿no? Juntos, ¿no? Todo, no es una en realidad pelea, pero... salió medio de un chiste que yo estaba hablando con él y le dije, bueno, si realmente querés tener una discusión, pero lo dije jodiendo, no en chiste, en broma. Ujú. Bueno, le voy a poner un comentario en YouTube a Chandrasekhar a ver qué dice. Y bueno, lo terminé haciendo, así que acá Ya. estamos. Pues que él mira o no, el punto es que basado con based on this comment, hice la propuesta. Lo siento, yo no hablo muy bien. No, está La genial. propuesta que hagamos una entrevista así. Entonces, así es el contexto. Entonces, si quieres tú, you lead the Bueno. way. También me puse a pensar que hay otra persona que conozco, otro devoto, también latino, que le mandé un video, tu entrevista con Namras, y no la vio, pero me dijo como que bueno, ya sé de lo que va a hablar. Porque bueno, Ok. Chandrasekhar siempre habla de pantalones y dotes. No solo. Y eso no es justo. No es justo, No se lo dan- sé, pero bueno. Sí, hablo de eso porque creo que es muy importante para la predicación. Hay un devoto hace la semana pasada, un joven de no te voy a decir cuál país latino, y fue como no importa. Hablamos del asunto. Ándale. Sí, entonces dices tenías este ChatGPT, entonces le diste los links y ¿qué pasó? Bueno, le dije que haga 5 puntos a favor de por qué es bueno no usar Doti, 5 puntos en contra, básicamente. Si querés te puedo leer más o menos lo que dice. Acá hay uno que dice que Prabhupada enforzó el vestir de dhotis y saris, pero bueno, cuando voy a la referencia es una carta que le escribía a Damodar, que creo que vos ya la conoces, esa carta, supongo. Probablemente. Sí. Las conozco muy bien. Las referencias, por la Y gracia de Krishna o la maledicción, las conozco. sí.
Bueno, básicamente se aplica, digamos, más que nada para los monjes, los brahmacharis. Eso es el punto. Y estoy muy feliz que lo dices eso. Porque muchas veces los devotos citan citaciones donde Prabhupada pone énfasis. Y primero olvidan completamente el contexto histórico, que es súper importante. Porque el ISKCON de los años 70 y ISKCON de los años 90, por siglos a venir, no hay más diferencia entre los dos. No va a haber más diferencia. En los años 70, todos miembros de ISKCON, incluyo los pequeñitos grihastas que vivían casi todos en los templos como monjes. Entonces, cuando Prabhupada habla de sus discípulos, de sus seguidores, de los miembros de la Sociedad Internacional por la Conciencia de Krishna, el error que hacemos muchas veces, Camilo, es de considerar los miembros o la situación o the scene de ISKCON membership hoy en día de 2025 y pensar que Prabhupada se está refiriendo a una congregación, a una demográfica de una congregación, decimos, o un membership de ISKCON que es, como lo vemos, 99% hecho de grihastas que son independientes de hoy. Pero no, cuando Prabhupada habla de los miembros del movimiento Hare Krishna, de sus discípulos, está hablando de los devotos de ISKCON de 72, 71, 69, 70, hasta 77 y no más. Y eran todos monjes. Y los que estaban casados, sí, porque había bebé y familias, pero casi no había una pareja que vivía de manera independiente. Había una o dos, por ejemplo, Ambarish Prabhu, el riquísimo Ambarish Prabhu. Y es interesante cuando ves a la foto de Ambarish Prabhu cuando se está iniciando por Prabhupada, está recibiendo el japa de Prabhupada. La foto está tomada en Hawái. Y aunque está en dhoti, sus pelos están como los tuyos o tal vez como los míos, y no tiene shika. Y Prabhupada una grande sonrisa dándole el japa en el día el más importante en la vida de un discípulo. Entonces, hablamos de ropa, pero en paréntesis, ¿se dice paréntesis? Sí. En paréntesis, Prabhu, sobre el cabello o no cabello, tener la cabeza rapada o no. Otra vez, como dices muy bien, es un punto. Hay que diferenciar entre brahmacharis y grihastas. Y es evidente como el cielo, como el sol en el cielo, que para los grihastas, que casi, recuérdate, no existían a la época, especialmente de manera, decimos, grihasta que tiene su propia casa. La definición de la palabra grihasta es como sentarse o estar establecido en el griha, en la casa. No tenían grijas, vivían todos en el templo, ¿verdad? Entonces, el único que era un grihasta, uno de los únicos, como Ambarish Prabhu, Prabhupada no le importaba para nada que tenía pelo, ¿no? Hay otra historia, y permíteme, dada Harishori Prabhu, que Harishori Prabhu describe en su Transcendental Diary, una iniciación en Alemania, no sé cuál año, 76, 75, 74. Y cuando Prabhupada miró, he noticed, ¿cómo se dice? He noticed. Se dio cuenta. Se dio cuenta que había dos devotos en la línea que se iban a iniciar que tenían pelo, que no eran rapados. Él pidió a Harishori, ¿por qué no son rapados? Harishori Prabhu describe que fue a ver a estos dos devotos y dijo a ellos, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no son rapados? Y estos dos dijeron a Harishori Prabhu, por favor, dígale a Prabhupada que tenemos un trabajo. Tenemos trabajo, somos profesionales. Harishori vino a decirlo a Prabhupada y inmediatamente Prabhupada, según Harishori, no es según Chandrasekhar Das, según Harishori Prabhu en su diary, dijo, ok, está bien. Como no issue.
¿verdad? Pero esos casos de discípulos grijastas, de manera grijasta en el sentido del termo, casi eran no existentes. Pero hoy en día, en 2025, es el contrario. Los brahmacharis y los sannyasis son casi inexistentes. Y la mayoría de los devotos viven de manera independiente, asunto del dinero, y tienen su propio apartamento, su propia casa. Entonces soy muy feliz que desde el empiezo estás haciendo esta distinción súper importante del tiempo y especialmente del ashram. Y no podemos, y acabo con esto, no podemos imponer instrucciones que son claramente directed to... tienes que corregirme, dirigidas o... Son dirigidas a los brahmacharis y hay prueba sin duda que Prabhupada en las mismas palabras utiliza las palabras como safrán, o la palabra sannyasi, o la palabra brahmachari, explícitamente brahmachari. Y las que son más como neutrales, recuérdanos que even the grihastas, so-called, in those days, were living like brahmacharis. Vivían como brahmacharis y brahmacharinis y sannyasis. Seguí, Prabhu. Sí. Bueno, sí, también tenía una idea en realidad para esta entrevista, que era como yo iba a tratar de hacerme pasar por alguien que está en desacuerdo con los dotis, y de ahí el abogado del diablo. Pero a ver, bueno, vamos a ver. Prabhu, pero los dotis nos purifican. ¿Dónde es la pramana? ¿Dónde es? Como Prabhupada explica en la introducción del libro Sri Upanishad, que es en la transcripción de la clase que dio en una clase no me recuerdo del nombre del lugar, pero en Londres, si te acuerdas, Prabhu, en Buckland, no sé cómo se llama el hall, pero en 67 o algo así en Londres, o 68, y el BBT la tomó y la puso como la introducción de la Sri Upanishad. Y en esta introducción Prabhupada dice que cuando alguien habla, y habla de como si hay dos hombres en la India que son hindú y que hablan y tienen un argumento, uno va a decir al otro, ¿así? ¿Me estás diciendo eso? Es como una declaración de los Vedas. Como estás hablando como autoridad, como si había una referencia en los Vedas. En otras palabras, cuando alguien habla, cuando alguien hace un punto en los círculos Vaishnavas, tienes que tener lo que se dice en sánscrito, no conozco el sánscrito muy bien, pero el pramana, la evidencia, la prueba, la referencia, ¿no? Si un abogado va a hablar a un juez, sí, le va a decir, señor, o su santidad, no su santidad, pero your honor, como está dicho, ¿no? En el código 2.2.3, en el volumen 6 del, y hay referencia de nada, boom, eso es la evidencia. Entonces, el doti purifica, ¿dónde está la referencia? ¿Cuál capítulo? ¿Cuál verso? Y no sé, Prabhu, yo lo escuché en una clase de un swami. Entonces los swamis son infalibles. Y sí, me gusta mucho ese swami. Muy bien. No somos parte de una secta, no, por supuesto. Y Prabhupada dijo que tenemos que ser independently thoughtful. Es difícil a traducir en francés que decir en español. Independently thoughtful es alguien que piensa de manera independiente. No es que rechazamos la autoridad del gurú o de las escrituras, pero de la misma manera, el gurú y las escrituras nos dicen que tenemos que utilizar nuestra inteligencia y ser, como Prabhupada lo dice en esta carta famosa por muchos, que tenemos que ser independently thoughtful. Hay que corroborar. Me gusta mucho ese enseñanza, pero ¿dónde está escrito esto? Y si tenemos una duda, preguntamos a otro devoto que tal vez conoce las escrituras mejor. Pero hay que tener referencias escriturales. ¿Dónde está escrito en el Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, en el Bhagavad Gita, en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami? Menciona Tilak
menciona Tulsi, no menciona Shika, no menciona Doti, no menciona Sari. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que purifica? Si me muestras la evidencia, ok, adelante, pero no hay, no creo. Me gustaría leer, justamente estamos hablando de Hari Souri Prabhu, y tengo acá la carta, un blog post que él escribió, y hay una carta de Prabhupada a Damodar, como te decía, y en una parte dice... ¿Me la puedes compartir no sé si se puede compartir en Riverside, pero se puede compartir en WhatsApp? Chat. Acá hay un chat. Creo que... en la chat de Riverside mismo. Sí, ¿te llegó? Ok. ¿Dónde está el chat? Right. Es la primera vez que tú le hicimos esto. Como al bottom right. ¿Dónde lo...? Acá abajo. Bottom right. Script. Tenés layout, people, and chat. Oh, layout, chat, gotcha. So here's the letter. This is an article from Dandavad.com y dice, pues se puede compartir. Bueno, yo lo puedo compartir porque creo que Sí. ¿Estamos juntos todavía? Sí. Hola, sí. Sí. Estoy acá, sí. Ah, ok. ¿Me ves? Sí, te veo. Okay. Ah, estamos más pequeños ahora. Ok, interesante. Bueno, lo que venía diciendo... The value of wearing saris and dhotis in the execution es de 2007 en primero. Pero bueno, ok. Eso es lo único que pude encontrar, digamos. O sea, no hay o sea, están tus videos en YouTube, pero después no hay Sí, mucho. ¿ves? Aquí, ok, hay una distancia. Déjame, ¿cómo se dice? Let me share this. ¿Cómo se puede compartir? Compartir. Share. Lo voy a compartir. Sí, porque mi computadora porque es importante es muy lenta. es importante de saber, de ver que muchas veces es otro punto muy importante. Devotos, hay que hacer una diferencia, una distinción entre no se puede aquí el window. Bueno, no importa. Hay que hacer una distinción entre cosas que están en nuestras escrituras que son de natura descriptiva, descripciones de un lado, y cosas en nuestras escrituras que son prescriptivas. ¿Y qué quiere decir prescriptivas? Es injunciones, órdenes, instrucciones que tenemos que seguir. Una prescripción. Descripción no implica prescripción. En otras palabras, y hablando de la vestimenta, si en el 10º canto hay una descripción, por ejemplo, que Krishna tiene earrings que parecen a tiburones, ¿ok? Por el hecho que hay un verso que describe la rupa trascendental, Sachitananda Vigraha, del Señor Supremo, incluyo a sus, ¿cómo dice? Earrings. Sus aros. Earrings. ¿Un arro? Aros. Una R. Una R. Sí. Aros. ¿Earring se llama un arro? En español, ¿cómo se dice un earring? Sí, aros. Ok, un aros. Sí. Creo que diferentes culturas pueden tener diferentes nombres, pero en Argentina le decimos aros de oreja o aritos. Ajá. Porque Chat de Pichín nos da aretes, sí, pendiente. ¿Puedo decir pendiente? Sí, sí. O un zarquillo. Bueno, un arete. ¿Un arete se puede decir un arete? Puede decir arete, sí. Ok, entonces hay la descripción que Krishna se pone aretes de tiburones. Es una descripción. Ahora, no es prescriptivo. No es que
Porque Krishna se pone un arete trascendental, no hecho de plástico de Kali Yuga de planeta Tierra. El arete de tiburón, eso es Satchidananda, es Kalpa, eso es Chintamani, ¿no? Pero no hay ¿me entiendes? Es como agua y aceite. Versos que son prescriptivos, por ejemplo, Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Braja. Por ejemplo, Yaredake Tarekaha Krishna Upadesh, predica. Por ejemplo, no sé, Harer Nama Eva Kevalam Kalona Sievana Sieva. Eso son versos o injuncciones prescriptivas. Y hay una grande diferencia. Entonces, con lo que me mandaste aquí, el artículo por Harisori Prabhu, él nos da muchas referencias que son versos descriptivos. En el Madhya Lila 185, cuando Krishna viene y toma el sari de Shrimati Radharani, ella se enoja, pero en realidad está muy feliz. ¿Ok? Él tenía su cabeza y tenía un doti en el capítulo 4, 21, 16. Hridayananda Maharaj, él da el argumento que la palabra misma doti no existe en todo el Bhagavatam. Pero bueno, eso al lado. Even assuming que sí, la palabra doti está en el Bhagavatam, son descripciones. Y descripción, otra vez, en mi opinión, no quiere decir prescripción. Muy buen punto. Sí, muy buen punto. Es una de las otras cosas que decía, el chat que dice Lord Chaitanya y sus asociados usaban dotis y saris. Pero que sí, tengo una respuesta, pero lo siento así. No sé por qué Krishna o mi propio karma o quién sabe qué me puso en esa situación donde como me fascina y hablo y conozco todos los argumentos, porque ya hace 20 años que estoy adentro de esto, ¿no? Entonces ya cuando me lo hablas, ya. Sí. Pero dígame, por favor. No, pero también me parece que volviendo al punto que hablábamos antes, ¿Pero qué fue, si te puedo interrumpir, qué fue la última cosa que dijiste ahorita? Que sí, que otro ejemplo descriptivo que vendría a ser que el señor Chaitanya y sus asociados. Sí, pero ¿qué iba a poner? ¿Y qué iba a ponerse? Y la cosa muy interesante, si puedo, ¿me permites? Sí. Mira, cuando el señor Chaitanya lo aceptamos como Dios, la persona suprema, entonces lo que hace es un lila trascendental. Entonces, cuando parece que no es un devoto, en el Adi Lila, empieza especialmente en el Chaitanya Bhagavat, donde escribe que no era un devoto, no era Nimai Pandit, el arrogante erudito y todos los Vaishnavas que ya existían en Navadvip lo adoraban, pero se lamentaban. Sí. Se lamentaban que este Nimai Pandit es tan brillante, tan bonito, tan elegante. Si solo podía ser un devoto, qué lástima, what a waste, ¿no? Qué talento perdido, ¿no? Entonces, mira, el señor Chaitanya, primero punto, en Navadvip, los autores como Kaviraj Goswami y Vrindavan Das Thakur nos dice que Navadvip era un lugar donde había muchos non-devotos. Y no solamente non-devotos simpáticos, antagonistas. Eran los hindúes que querían casi a matar a Srivas Thakur y poner a su casa en el Ganges. No eran los musulmanes, eran hindúes. Entonces había muchos hindúes gastando su tiempo en Jnana y Nyaya y todos tipos de tradiciones no devocionales. ¿Qué se ponían? ¿Qué ropa tenían? Tenían dotis, tenían saris. No tenían pantalones. Las prostitutas, con todo respeto, las mujeres de la noche. Hoy en día o hace 500 años, tal vez incluyo la prostituta que fue a tratar de influenciar a Haridas Thakur. ¿Qué tenía? Las prostitutas, no sé, en Dhaka o en Delhi, ¿se ponen qué? Se ponen un sari. Los karmis
hindúes que querían castigar a Srivas Thakur y a los Vaishnavas en general, que se quejaban porque hacían demasiado ruido, ¿Qué se ponían? Se ponían dhoti, se ponían sari. Entonces el señor Chaitanya se viste así, va a Gaya, encuentra a su guru, se vuelve devoto, regresa a Navadvip, el humilde sirviente de los Vaishnavas. Finalmente Nimai Pandey se volvió devoto, jurá. ¿Y qué es? ¿Y cómo se cambia la apariencia externa del señor Chaitanya cuando regresa a Navadvip, ahora un nuevo devoto? Nada. No se corta su pelo largo, que no tenía shika. No se cambia de ropa. Solo se pone tilak, se pone tulasi. Y surprise, surprise, sorpresa, sorpresa, son las dos únicas cosas que Rupa Goswami menciona en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, misma cosa. Y también, lo siento, para acabar, el mismo punto que para Krishna Lila o Chaitanya Lila, son descripciones, como tú lo dijiste, es un buen punto, son descripciones. El hecho que el señor Chaitanya hay descripciones de cómo se viste, ok, ¿dónde está la prescripción que tenemos que imitar? ¿Dónde está? Yo estoy pidiendo a la comunidad de Vaishnavas del mundo entero, dame las referencias escriturales que nos muestra claramente como prescripción que tenemos que imitar a como Dios, la persona suprema, se viste. O cuando Él viene hace 5,000 años, o como Él viene como Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años. ¿Dónde está un verso que nos dice claramente imita? Imita cómo se viste Dios, la persona suprema. Y sí había, por seguir con la lógica, si me permites, Camilo, la lógica sería que lo más imitamos a cómo se viste Dios, lo más puntos bhakti obtenemos, lo más le da placer. Entonces, ¿por qué pararse con el dhoti? Nosotros todos deberíamos tener aretes de tiburones y turbanes y ankle bells aquí, y todo lo que está descrito, y ¿cómo se llama? Kajal, ponerse el negro aquí en los ojos, y ¿por qué no guirlandas de flores? Olvídate los zapatos, olvídate ir en mucho coche. Tiempo prepararse, sí. Y olvídate, y con esta filosofía, Prabhu, el concepto, casi podemos decir, el más importante de nuestra teología, el concepto el más importante de la teología Vaishnava, que es el Yukta Vairagya. El Yukta Vairagya, que Rupa Goswami nos describe en contradistinción al Falgu Vairagya, la falsa renunciación. El Yukta Vairagya, la buena renunciación. Cuando aceptamos que tenemos que imitar a como Dios se viste, el concepto mismo del Yukta Vairagya, de utilizar todo en el servicio de Krishna, últimamente en el servicio de Krishna para salvar a almas. La misión del Señor Chaitanya Mahaprabhu es de servir a la misión de salvar almas, de volvernos instrumentos en las manos del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda para salvar almas lo más que posible. Y entonces este concepto de Yukta Vairagya, abrimos la ventana y lo echamos afuera. Y por ejemplo, Prabhupada dijo una vez, tengo mis hermanos en Dios que me critican porque yo vuelo en aviones, en turbojets. Y él dijo, y eso es una historia que Hridayanand Maharaj me dijo personalmente, o lo dijo en público, que Prabhupada le dijo a él mismo. Y le dijo en inglés, should I be such a fool and imitate Lord Chaitanya and walk barefoot around the world? ¿Debería yo ser un tonto tan grande de imitar al Señor Chaitanya y no ponerme zapatos y no ir en avión y caminar? ¿Entiendes? Bueno. Entonces, esta filosofía de tenemos que imitar a como Dios se viste, tal cual está descrito en el 10º canto del Bhagavatam, es una violencia contra el principio mismo del Yukta Vairagya, en mi opinión. Muy bien. Bueno, quería también como por ahí, si te parece, hablar un poco de
de la mentalidad en general que está en ISKCON, que es esta mentalidad que decíamos de, bueno, porque el senior devoto me dijo que tengo que ponerme dhoti o tengo que hacer esto o lo otro, como que le creo, porque cuando yo empecé a practicar... Ir en la cama con él, no es un chiste, pero puede ir muy lejos. Puede ser cualquier cosa. Sí. ¿Verdad? Exacto, bro. Pero... ¿Cuándo eras un nuevo devoto? ¿Qué pasó? Bueno, creo que cuando uno empieza como que aprende como si fuera un bebé, aprende de su entorno y absorbe las cosas que están en su entorno y a veces no las cuestiona. Sí. Y yo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo perdí mucho. Incluyo en una suma enorme de dinero, una injerencia por esta misma mentalidad. Entonces entiendo, creo que lo de qué estás hablando. Sí, entonces me parece que hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos transmitir esto a otros devotos y a devotos mayores, ¿no? Mismo la gente Cuando dices eso, ¿de qué estás hablando específicamente? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como dhoti a esta mentalidad que tenemos que la poner. Mentalidad en sí, me parece que es algo que necesita tiempo como para discutirse. Yo vi un fenómeno, ¿se dice fenómeno? Sí. Un fenómeno interesante, a veces. De un lado, devotos antiguos, primera generación generalmente, les gusta mucho predicar. Prabhupada es el fundador Acharya. Prabhupada es el fundador Acharya de ISKCON, entonces sus instrucciones, su humor, su mood, sus instrucciones son el estándar de oro para todos los miembros de ISKCON, para todos los siglos a venir. Uh-huh. Y al mismo tiempo, a veces, es como yo soy tu autoridad. Cállate y haga lo que te digo o acepta lo que te digo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque it's a fine line, como se dice. De una manera no vamos a rechazar, a volvernos anarquistas y rechazar el principio mismo que Krishna mismo nos describe, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 34 de la Gita, ¿no? Hay que acercarse de almas realizadas o más avanzadas, servirlos, preguntarse, con un servicio con una actitud de servicio, the self-realized souls, que sean Mahabhagavat o más avanzadas que nosotros. Creo que el principio es el mismo. Nos pueden revelar la verdad porque la han visto. Este principio no lo rechazamos. Pero otra vez, del otro lado, esta idea de... Prabhupada muchas veces habla contra la idea de ser seguidores ciegos. Seguidores ciegos. Entonces, tal vez hay una manera respetuosa de suspender a nuestra... to suspend our judgment. Judgment, ¿cómo se dice? Juicio. A suspender, gracias, nuestro juicio y a ver lo que el fundador Acharya dice. Te digo un ejemplo, y eso lo digo con todo, ¿no?, el respeto y el amor que tengo por mi propio Diksha Guru, Bhakti Charu Maharaj. A un momento había cuestión de regresar a la universidad o no, para mí, en mi vida. Y yo quería hacerlo por razones de predicación. Tener un diploma de una buena universidad en teología o en religión para después poder tal vez comunicar con una gente educada y todo para la gloria de ISKCON, para la gloria del movimiento del Señor Chaitanya, para que sea más respetado. Y mi propio guru no quería que regresaba a la universidad.
pero yo miraba a lo que Prabhupada decía. Hay como, no sé, 10 citaciones en las cartas de Prabhupada donde dice a algunos discípulos: yo sería muy feliz que acabas a tus estudios y así con un PhD vas a poder, un doctorado, vas a poder predicar, ¿no? Y citaciones así. Dijo, por ejemplo, había esa historia de Ravindra Sarup Prabhu, que es el discípulo de Prabhu, un grihasta antiguo que era el presidente de ISKCON Filadelfia por muchos años. Y él describe la historia muy interesante, que estaba acabando a su doctorado, pero al mismo tiempo se había entregado a ISKCON y todo, y tenía el servicio de ser presidente del templo de ISKCON Filadelfia, y no podía hacer los dos, no tenía tiempo. Entonces escribió una carta a Prabhupada: Prabhupada, por favor, dígame qué hacer. Yo estoy listo de abandonar el PhD o parar de ser presidente, pero no puedo hacer los dos. Prabhupada le escribió: deja de ser presidente, obtenga tu doctorado. ¿Doctorado se dice o PhD? Sí, doctorado. Sí. Y dijo: anybody can be temple president. Cualquier persona puede ser presidente del templo. Entonces, esta vez, para Prabhupada, obtener un doctorado era mucho más importante que ser presidente del templo. No digo que es para siempre, antes sí, pero incluso también mi maestro espiritual pone mucho énfasis en eso, en educarse y predicar desde ese lugar. Entonces, mira esta historia. Cuando Ravindra Sarup Prabhu mostró la carta firmada por su divina gracia a Prabhupada, sus propios hermanos en Dios le dijeron: Prabhu, es obvio que Prabhupada quiere que sigues ser presidente del templo, pero él sabe que estás apegado, entonces te lo está diciendo así. Sí, claro. Bueno, entonces esa fue otra referencia de Prabhupada. Entonces, de un lado había mi propio guru, y por algunos años no fui, pero un día me dije: caramba, Prabhupada es el fundador Acharya, son citaciones evidentes. Entonces fui a ver a mi Guru Maharaj: lo siento, no quiero romper a su dirección, pero yo quiero ir a la universidad. Y por la gracia de Krishna, él dijo: no, pero muy bien, yo soy siempre en favor de esto. Entonces yo fue como: ¿cuál? Yo quería decir: ¿are you kidding me? Sí. No es verdad. No, pero me dije nada y bueno, ok, dijo sí, vámonos. Entonces eso es como casos raros, ¿no? Con el Diksha Guru, que es difícil. Pero el punto es que sí vamos a decir, tenemos que caminar nuestra palabra, como se dice en inglés, walk your talk. Los nativos, los Sioux o los Apaches, o no sé, una tribu de Native Americans de América del Norte, decía eso, o dice eso: you gotta walk your talk. Entonces, si vamos a predicar que Prabhupada es el fundador Acharya de ISKCON por todas las generaciones a venir, sin volvernos Ritviks, pero si él es el fundador Acharya, es el fundador Acharya. Y entonces, es el fundador Acharya. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no rompemos a la etiqueta Vaishnavas. Hay buenas maneras de hablar, de tener diferencias de opinión, que no sigo yo muy bien, lo siento. Pero, sin embargo, Prabhupada es el fundador Acharya. Y si él dice tantas cosas, por ejemplo, como hay tantas citaciones: el vestimento no es importante, el vestimento es una cosa muerte, me gustaría ver a los American Krishnas. Hay tantas citaciones donde se puede decir: Prabhupada, ¿qué decir de ser neutral? Podemos decir que Prabhupada solo soñaba de grihastas seguidores de él, que estaban adentro de la sociedad con poder y posición y dinero y influencia, de vestimiento local, pero muy estrictos en su propia espiritualidad y en su devoción, su amor para Krishna y Radharani, pero modernos, adaptados a la sociedad moderna. Podemos decir que, según algunas cartas e indicaciones aquí y allá en el Vedabes, era como decimos siempre que Varnashram era el sueño no acumplido, el sueño no realizado. Non-fulfilled. El sueño, no realizado de Prabhupada. Ok, pero había otro, en mi opinión. Según lo que ves en el folio, cuando, when you pay good attention, que Prabhupada soñaba de grihastas, como lo describí, modernos, adaptados
adentro del mundo moderno, que influenzaba de manera muy potente y con mucha influencia, ¿no? Un bhakta aquí, un bhakta allá, distribuimos 3 platos de prasadam aquí ya y 3 Maha Big Book y 5 Big Books y 12 Medium Books por 221 Lakshmi Points. Jurá, no. Influencia, pero civilizacional, ¿no? Y eso, en mi opinión, Camilo Prabhu, afuera de la India, nunca, y Prabhupada creo lo sabía muy bien eso, nunca se va a pasar eso. Si los grihastas, no estoy hablando de los sannyasis, de los brahmacharis, si los grihastas locales, que sea Mozambique, o que sea Chile, o que sea Francia, etcétera, etcétera, si continuamos a rechazar a nuestra propia cultura sartorial o vestimental y también culinar, arquitectural, lingüística, etcétera, pero empezamos con la vestimenta, nunca, no en millones de años vamos a poder influenciar o ser instrumentos en las manos del Señor para hacer el tipo de influencia en la sociedad que los acharyas quieren que hacemos. Nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar? Porque es una cuestión de cultura. Es una buena pregunta. La mayoría de la gente está confortable con su propia cultura. Y seguir a principios morales a cuales no son acostumbrados ya es difícil. Pero eso es un punto non-negotiable. Los 4 principios, por ejemplo, Prabhupada, él dijo, sin embargo, entendía a Bhakti Swami muchas veces decir que Prabhupada dijo una vez, si yo si yo decía solo seguir 3 principios. ¿Cómo, Prabhu? Si yo exigiera solo 3 principios, tendría millones de seguidores. Claro. Pero bueno, son, ¿cómo se dice? Non-negotiable. No negociable. No son negociables. No son negociables. Para ser iniciados en ISKCON, las 16 rondas, no negociable. Entonces ya hemos perdido muchos customers, pero bueno, es así, es la vida, c'est la vie. Ahora, si encima de esto vamos a contra de nuestra propia escritura y exigir que la gente no solamente pone Krishna en su propia vida por los 4 principios, el canto del santo nombre, leer el Bhagavatam, hacer pujas si quieren, pero también rechazar a su propia cultura, y en muchos casos una cultura que lo queremos o no, hoy en día, estoy hablando en 2025, que no estoy hablando futurísticamente en 500 años, quién sabe lo que va a pasar. Ahora tenemos nuestro deber, es hoy, en nuestra sociedad de hoy, y hoy nuestro deber es de salvar almas, hoy, no mañana, ¿verdad? Entonces, en la sociedad de hoy, que lo queremos o no, la cultura externa, especialmente vestimental, de la India o del Bengal del Oeste o del Bangladesh, es una cultura externa. No estoy hablando de principios de la tradición, las relaciones de la mujer y los hombres, que en mi opinión es muy linda. Todavía vemos vestigios como remanentes. En la India hoy en día, tradicionales, que a mí me gusta mucho. Por eso muchas veces Chandrasekhar es un liberal. No, yo en realidad soy más conservativo que liberal, pero moderno, ¿no? Y entonces, regresando a este punto, la mayoría de la gente, especialmente en países como Argentina o Europa, Estados Unidos, Australia,
si tienen que rechazar a su propia cultura vestimental, decimos, de hoy, y adoptar la ropa de países del tercer mundo, bien tercer, ¿no? Económicamente, en el tipo de estatus social. Y saben, eso es ilusión, bla, bla, bla. Es verdad, ok. Pero vivimos en este mundo, ¿no? Y la gente toma decisiones, aunque para decidir cuál religión seguir en su propia vida, con consideraciones incluyo estas. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar a mi vida social? Si me vuelvo Hare Krishna, ¿no? Entonces, es obvio, si alguien tiene que sacrificar a su propio estatus social en la sociedad de Buenos Aires o en la sociedad de Los Ángeles, mucha gente no lo va a hacer. Y no lo hace. Y es por eso que, para acabar este puntito, si ves, creo que hay una conexión directa a dos cosas, me puedo permitir. Uno es la demográfica de ISKCON en todo el mundo, donde hay ni siquiera ni siquiera una chiquitita diáspora de la India. Inmigrantes, una población inmigrante de la India, ni siquiera chiquitita. Si hay un país donde ni siquiera una chiquitita comunidad indiana o hindú, en 10 años los templos ISKCON se vuelven todos hindú. Prabhu, si vas de Nueva York hasta Detroit, hasta New Jersey, hasta New Vrindavan, hasta Atlanta, hasta New Orleans, hasta Toronto, hasta todos, hasta casi todos, aparte tal vez del Bhakti Center y un Mantra House aquí y allá. Todos los templos, Prabhu, en Estados Unidos, la misma cosa en Inglaterra, vas al Bhaktivedanta Manor, todos los templos en Australia, Melbourne, Sydney, Perth, los presidentes del templo, todo el council, toda la congregación, todos hindús. Y no estoy criticando, estas almas son gloriosas, se han rendido al Señor Chaitanya, todas glorias a su servicio y a su, ¿cómo se dice? A su surrender. Entrega. A su entrega. No es para minimizar para nada, no hay nada de racismo aquí. Claro. Solo que, mira, si hay un país, por ejemplo, como los Estados Unidos, donde hay 330 o 333 millones de personas y la diáspora indiana o indiana constituye solamente 2% de la población entera. Y si todos los templos casi de ISKCON, a 99%, los líderes y la congregación son todos hindúes, tenemos un problema. Y el segundo punto, rapidísimo, es que el porcentaje de los propios bebés, de los propios hijos y hijas que nacieron de devotos de ISKCON, primera generación, casi 95% de ellos se fueron de ISKCON. Eso nadie lo dice. No sabía. Pero ¿En dónde lo encontraste? Hay una foto, por ejemplo, donde hablé con muchos gurukulis, no muchos, pero algunos gurukulis, ¿no? Discípulos o hijos de discípulos de Prabhupada o de los primeros gurús después de Prabhupada, que hicieron algunos, aproximaciones. Y eso es más o menos la conclusión. Y creo que hay un link, una conexión directa otra vez en este rechazo de nuestra propia cultura de primer mundo, con el bien y el mal, con cuál viene, para imitar a la cultura externa del Bangladesh o del Bengal del Oeste, con todas las buenas cosas que tiene. Y en este contexto no hay nada de mal, ¿no? Como un agricultor de Uttar Pradesh o de Bangladesh, no hay nada, y se pone en dhoti y en kurta, no hay nada de mal con esto. No estamos criticando a la manera de decirse, que seamos claros. Pero este rechazo de la cultura de los países, decimos, de una manera avanzados, de otra manera más desarrollados materialmente, whatever way you want to describe it, y rechazar eso para adoptar el vestimento, por ejemplo, de la India o del Bangladesh. Hay una conexión con muchos hijos y hijas de devotos que no querían nada de tener otros factores, por supuesto, pero esos son los dos puntos que quería hacer.
Bueno, y esto me hace pensar que, bueno, cuando yo, la primera vez que vi un devoto en mi ciudad natal, o sea, en mi ciudad natal no hay mucha gente de la India. Me acuerdo que en ese momento yo estaba en una búsqueda espiritual y cuando vi al devoto, bueno, él tenía dhoti y tenía unos libros en la mano y la cabeza rapada con la chica. Y en ese momento como que, bueno, o sea, como que él me pareció como que sobresalía, ¿no? Más siendo en el lugar y las circunstancias que eran, porque como te digo, no en mi vida yo un pueblito no muy cosmopolitano. No, es como una ciudad. It's a city. Sí, es una ciudad mediana. Pero no es como Buenos Aires. Un poquito más chiquita, pero sí, es un poco grande en ese sentido. Pero sí, nunca en mi vida había visto una persona de la India yo, o sea, y él no es de la India, pero está vestido de esa Y eso forma. es el punto. Sí. ¿Y estaba en blanco o en azafrán? Estaba en blanco y llamaba tanto la atención que a mí como que no sé. Y bueno, y ahí es como empecé a ir al Sunday Feast y todo eso. Entonces me dices que fue una cosa impresionante que te llevó a ir al templo. No, pero no era la vestimenta lo que o sea, su energía era lo más importante. Pero su energía, ¿de dónde viene? Sí, del Mahamantra, supongo. Viene de seguir los principios. Krishna Shakti Vinana Hetar Pravartana. Una vez, te digo rápido, estaba comiendo en el Govinda's Restaurant en Londres, en el Soho Temple. Hay un restaurante. Cuando estudiaba a Oxford. Y me senté solo y dos jóvenes de, no sé, 25 años se sentaron. Uno tenía Tulsi y el otro era su amigo. Y los dos eran estudiantes para ser actores. De una manera u otra empezamos a hablar de este punto. Y el amigo del devoto, que no es un devoto, él me dijo, ustedes los Hare Krishnas, es exacto como la película Dumbo, el elefante. No sé si conoces, pero un clásico de Disney de los años grandes. Con las grandes orejas. Sí. Y le dije, él me dice, ¿conoces a esta película? Y le dije, sí, pero no veía el punto, ¿no? Y le dije, pues, ok, ¿y qué? Y él me dijo con su acento bien inglés, pues, ustedes es exactamente como el Dumbo. ¿Se acuerdas de la escena? Está arriba desde el grande edificio y hay fuego. Hay fuego y tiene y en su ¿cómo se llama? Su trunk. Trompa. ¿Cómo se llama? En su trompa tiene una pluma blanca. Y él piensa que esta pluma blanca es lo que le da poder para volar. Entonces se echa y se está cayendo y ¿cómo se dice? Mouse, el animal, ratón, el ratoncito amigo a él que está en su gorrito, en his hat, sí. le dice, let go, deja la pluma, Dumbo, puedes volar. Y entonces, y él me dice esto, entonces yo le estoy mirando como, ok, ¿a dónde vas con esto? Entonces, para la pluma y con sus propias orejas vuela y escapa a la muerte. Entonces le dije, ok, y él me dio la bomba, me dijo, de la misma manera, ustedes los Hare Krishnas, ustedes piensan que su ropa indiana es lo que le dan la pureza espiritual, el poder espiritual. Wow, me caí en el ¿sabes qué? No sabía qué decir, era como, wow, como fue fenomenal lo que dijo. Qué buena Entonces, historia. sí, la pureza viene no viene de cosas externas. De la misma manera, Prabhupada dijo, por ejemplo, que en un kirtan, los instrumentos no deben ser más fuertes que la voz. ¿Por qué? Porque hacer clink, 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 clink con metal, esta vibración no tiene casi nada de efecto purificador.
pero el santo nombre de Dios mismo tiene todo el poder. Entonces, de la misma manera, que sea 2 pedazos de metal haciendo clink, 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 o una kurta musulmana y una cabeza bien rapada con la colita atrás, es clink, 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 clink. Es material. ¿Dónde dicen las escrituras que la vestimenta hindú... Y aceptamos que es así que se viste en el mundo espiritual. Ok, no importa que esta vestimenta, la equivalencia en este mundo material, que no está hecho de chintamani o de cualquier cosa trascendental, es algodón, ok, es algodón de Kali Yuga, ok, es algodón y nada más. Es algodón de planeta Tierra de Kali Yuga. Y este algodón ¿Te va a purificar al alma? ¿Estás loco? Bueno, no sé qué más hablar, porque ya creo que hablamos bastante de... En Latinoamérica no tienen el problema entre comillas de la diáspora hindú, porque casi no hay muchos. No hay tantos. Y es un poquito similar a los países como la Rusia o la República Checa, o donde hay casi no hay hindúes. Entonces muchas veces dicen, ¿por qué hablan tanto de esto? Pero no se dan cuenta, ¿no? Pero de otra manera podemos decir, tal vez, no estoy diciendo que es el efecto, pero tal vez también, ¿qué tipo de personas estamos atrayendo? ¿Qué clase? ¿Qué clase social? ¿Qué clase económica? No hablas de eso, Chandrasekhar. No habla de eso. No hace el señor Chaitanya, el señor Nityananda no hacía cualquier discriminación en la distribución del santo nombre. Sí, ok, está dicho esto en el Chaitanya Charitamrita. Pero Mahaprabhu él mismo también, con gente muy inteligente o tenía conversaciones intelectuales y daba el santo nombre a las masas. Prabhupada dijo a Tamal Krishna Maharaj, tenemos las masas, ahora queremos la clase. We have the mass, we want the class. No es Chandrasekhar Das que dice eso, es Prabhupada. Entonces, hay que ver, hay que hacer... ¿Sabes lo que sería una muy buena idea también? Pero eso cuestaría, tenías que hacerlo de manera profesional, pero se puede hacer. Pagas a una compañía que hace surveys. ¿Surveys? ¿Cómo se dice un survey? Encuestas. Una encuesta profesional en las calles de Buenos Aires. Y muestra, no un devoto, un profesional que vestido neutralmente, muestra 2 fotos a la gente en general. Una foto de un grihasta de ISKCON con la cabeza rapada, kurta bien musulmana, dhoti blanco, y otra, una persona vestida normal, ¿no? Como un gentleman de Argentina, de hoy. Y le dices a un hombre, y la misma cosa con una mujer, pero con el sariva. Y le dices, le preguntas, ¿te sentirías más cómodo vestiéndote así o así? Podrías preguntar también, ¿tendrías más confianza como un pastor, porque recordémonos que en el Vaishnavismo los grihastas pueden ser gurús y en realidad lo eran mucho más que los sannyasis históricamente. Si ves a la mayoría de nuestros acharyas, eran todos gurús, eran todos grihastas casi. Se puede argumentar, como Banu Maharaj lo argumenta, y creo que es glorioso, que los sannyasis no deberían iniciar, solo los grihastas deberían iniciar. Bueno, es otro asunto interesante. Pero el punto es que, al contrario de la Iglesia Católica, donde solo los brahmacharis o los sannyasis pueden ser gurús, en el Vaishnavismo es mucho más como las tradiciones protestantes, donde los grihastas también pueden ser gurús, no solamente los monjes. El pastor se llama, ¿verdad? Nuestra tradición está mucho más similar
en este sentido a los protestantes que a los católicos. Entonces la pregunta sería, si eras de fe protestante o de fe que acepta que un hombre casado puede ser una autoridad religiosa en tu vida, ¿tendrías más confianza en esta persona o en esta persona? Preguntas así. Y no conozco el futuro, no soy Paramatma, no soy omnisciente, pero basado sobre todos los estudios de sociología de la religión, de psicología básica de la religión, la historia de la predicación religiosa, la historia hay mucha chance que la mayoría de las respuestas serían la persona con quien te puedes identificar. Claro. Una cuestión de identificación, Prabhu. La gente no se puede identificar con los devotos. Con un sannyasi o un brahmachari que no se identifica es normal, se entiende, pero de otro lado algo muy exótico, muy bonito, como un Radhanath Swami que estaba en las, no sé, sentado en el middle del Ganges jugando a su armónica, o un Sachinandan Swami que está en un cave en las Himalayas, ¿no? El sadhu occidente de azafrán que está afuera del mundo y con buenas realizaciones. Es muy atractivo. Y no debe haber una identificación como, wow, esta persona es como yo. ¿Entiendes? Porque por definición el sannyasi está socialmente muerto. Prabhupada lo dice en el primer canto del Bhagavatam. Pero, si estamos en una tradición donde el grihasta puede y debe tener influencia espiritual, si el Señor Chaitanya le está dando la instrucción, vuélvete guru, pero es mucho más inteligente y mucho más fácil para su predicación que la gente, la mayoría son grihasta o griha media, a quien está predicando, se puedan identificar con él. Especialmente si él también tiene hijos y hijas y una esposa y también un trabajo, o no le da una pensión su iglesia y paga impuestos cada año, como la gente a quien está predicando. Lo más puntos de identificación, lo más fácil es para predicar. Hice un podcast hace una hora con un amigo de Alemania, un grihasta, y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Ves? Tengo pelo ahora. Porque te escuché y finalmente y ¿sabes qué? Ahora que tengo pelo, encuentro que es mucho más fácil predicar. Y yo le dije, duh, ¿cómo se dice en inglés? No, como, like, duh, hace 15 años que te estoy diciendo esto, amigo, hermano. Sí. Buen punto. Bueno, también quería... No tengo mucho tiempo ya, es acá un poco tarde, pero... podemos hacer otra sesión otra vez, okay, si quieres. Sí. Me aguantas. Estaría bueno. Sí, estaría bueno hablar de otras cosas. Creo que es lo que quería decir al principio también, como el dhoti es una de esas cosas. Bueno, no tuve mucho tiempo de prepararme, estuve un poco ocupado estos días, pero sí, creo que es muy interesante hablar con vos, Prabhu. Así que... El placer es mío, Prabhu. Y gracias por ser ser inteligente y independently thoughtful. No es decir que los que son pro dhoti y solo dhoti no son inteligentes, pero en el punto de estrategia para predicar en Latinoamérica, lo siento, podrían ser más inteligentes si tienen esta posición que no da más placer a Prabhupada y a Krishna, que nos podemos en dhotis. Hare Krishna, ¿qué te puedo decir? Pero gracias por ser abierto. No, todo bien. Y gracias a todo el mundo por escuchar. Bendíganos a Camilo y yo. Y Hare Krishna. Hare Krishna.